En el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra, que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora Rosana Cerezo. Buenos días y además feliz año nuevo. Me da tanta alegría estar recibiendo el 21 con ustedes aquí, acabadito de inaugurar este año, para el cual tenemos muchas esperanzas de que podamos empezar a movernos hacia la salud, que bajen estas tasas de mortalidad y la tragedia humana que hemos estado viviendo. Que también el nuevo gobierno pues haya mejor gente con mejor disposición, y si no la hay, pues que la gente que sí le importa el pueblo de Puerto Rico estén y estemos en disposición también de defender los derechos de este país. Así que son muchas siempre las esperanzas, y aquí estaremos analizando todo lo que pasa en el país y el mundo. Entonces, para este primer programa, siempre a través de los años que he estado con ustedes, pienso y escojo un programa que propongo como un tema medular para la sociedad, siempre, ¿verdad? Pero especialmente para este año, decidí que el primer tema del año tenía que ser la ciencia. Y me comprometo no solamente a hacer este programa de hoy, sino a través del año, a hacer programas sobre ciencia. Y pues creo que primero es entender qué es la ciencia, porque este año pasado, en el 2020, y debido a la pandemia y debido a las redes sociales, la reacción de la sociedad a través de las redes sociales, y también la reacción del presidente Trump y muchas personas de sus seguidores, pues vimos un ataque a la ciencia, un ataque institucional y social que jamás visto antes. Yo creo mucho en el pensamiento crítico, no creo que se debe de recibir ni la ciencia, ni la espiritualidad, ni nada como si fuera ley de Dios, ¿verdad? Entiendo que esa es la premisa de la ciencia, que se debe de cuestionar. Así que cuestionar no es lo que a mí me preocupa, al revés, eso me entusiasma que la sociedad cuestione.
Lo que sí me preocupó del 2020 es ver todo lo contrario, que se cuestionaba sin fundamentos, se cuestionaba atacando por atacar y de manera ciega ante la evidencia o de manera simplona aceptando unas opiniones que no tenían ningún tipo de prueba científica o habían pasado por procesos científicos. Yo creo que eso es muy peligroso, pues nos hace ser ciudadanos muy manipulables. Y por eso propongo que la ciencia y el pensamiento científico y pensamiento crítico debe ser algo que nos preocupe como ciudadanos y sobre lo cual nos eduquemos. Por eso hoy he invitado al programa a 2 científicos boricuas ilustres. De verdad que me da mucha emoción tener estos invitados con nosotros hoy. Ellos son el doctor José Rigau, quien es un epidemiólogo retirado y ahora es profesor ad honorem en las escuelas de medicina y salud pública de la Universidad de Puerto Rico. También es autor de libros y es director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, porque él es historiador de la historia en general de Puerto Rico y también de la ciencia en Puerto Rico. Además del doctor José Rigau, nos va a acompañar el doctor Daniel Colón Ramos, quien es profesor de neurociencia y biología en la Universidad de Yale y que es un orgullo para todos los puertorriqueños en este mundo de la ciencia moderna. Ha recibido muchos galardones, entre ellos recibió el reconocimiento de la comunidad científica al ser electo a la prestigiosa Academia Nacional de la Medicina, National American Association of Medicine, y dirige su propio laboratorio, Colón Ramos. También fundó una organización sin fines de lucro que se llama Ciencia Puerto Rico. Y bueno, ahorita tal vez nos contará un poco de eso, pero es un esfuerzo muy importante para reunir a todos los científicos de Puerto Rico que conversen, que haya una red de científicos que sepan lo que están haciendo los científicos boricuas en la isla y alrededor del mundo. Eso ha sido un movimiento muy importante aquí en la isla. Así que bueno, esos son nuestros 2 invitados hoy. Creo que ya los tenemos en línea. Sí, los estoy viendo por Skype. ¡Qué chévere! Buenos días, doctores Rigau y Colón Ramos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buenos días. No sé si ustedes me ven a mí. No. Ok, pues no importa, pero ¿me escuchan? Escuchamos muy bien. Excelente. Buenos días, Daniel. Ahora te veo. Ah, de veras, pues chévere. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por estar aquí esta mañana. Es muy tempranito y estamos iniciando el año, así que gracias por ese esfuerzo de acompañarnos. Ya veo la cámara, chévere. Estamos aquí en una... Ajá, perfecto. Ok, bueno, pues entonces vamos al tema, la ciencia. Yo creo empezamos el segmento con la canción Historia de la Silla de Silvio Rodríguez y la escogí porque habla de una búsqueda de la verdad y de sillas en esa búsqueda de la verdad que nos invitan a sentarnos, a distraernos y a dejar ese camino que es bien duro cuando estamos tratando de entender la realidad alrededor de nosotros. Entonces, eso es precisamente lo que a mí me preocupa que vi este 2020, muchas distracciones, muchos ataques a la búsqueda de la verdad o personas buscando la verdad de manera de verdad muy honesta, pero entonces proponiendo conclusiones que a mí de verdad me confundían y me preocupaban con esto del coronavirus. El programa de hoy no es sobre el coronavirus, es sobre la ciencia. Y yo quisiera que empezáramos tal vez definiendo entonces qué es la ciencia. Porque muchos más allá de lo que recibimos en escuela secundaria y elemental, después como que nos desentendemos. Si se fuera a hacer una definición esencial de la ciencia, ¿qué diría cada uno de ustedes?
¿Por qué no empezamos con el doctor José Rigao? Muchas gracias, Rosana, por esta invitación y por el gusto de compartir con el doctor Colón, a quien conozco hace muchos años por correspondencia electrónica, pero nunca habíamos tenido una conversación cara a cara. Qué bien. Yo quiero empezar por reconocer, ¿verdad? Reconocerte a ti y al público que esto es una situación un poquito incómoda para los científicos, que preferimos hablar brevemente y de los datos que tenemos a la mano. Así que yo desde ahora admito que si me preguntan de la historia de la ciencia en Puerto Rico, pues son 500 años, yo no me sé todo eso de memoria y si lo digo de memoria me voy a equivocar varias veces. Así que cualquier cosa que le interese, cotégelo, porque posiblemente me equivoco. Y anticipando esta pregunta, pues saqué mi capítulo que escribí de Historia de la Ciencia porque creo que verdaderamente es fundamental empezar por una definición. Y esta que saqué de un diccionario es que la ciencia es un proceso de observación, experimentación o deducción sistemática para explicar fenómenos naturales y aumentar el conocimiento. Y esa definición me resultó muy útil porque cada cultura tiene su ciencia. Es más, hasta cada persona puede desarrollar procedimientos de observación, de constatación para saber explicar fenómenos naturales. Que puede ser un agricultor en una zona que de primera intención no conoce y a lo largo de los años va desarrollando el conocimiento de los patrones de clima, de lluvia, de calor y esas cosas. Así que si hablamos de la historia de la ciencia, en Puerto Rico pues siempre ha habido ciencia, porque desde nuestros aborígenes, que fueron gente que lograron construir esos templos, esos parques ceremoniales, que eso quiere decir que tú tienes que saber cómo mover esta piedra, cómo construir en un sitio que no se inunde con cada aguacero, y cómo orientar esos parques con la cuestión astronómica que les diera información sobre cuándo sembrar. Así que desde ese momento hay ciencia. Y cada persona también tiene su noción de la experiencia que tiene, porque ciencia no es nada más el observatorio de Arecibo, ni nada más la mesa del laboratorio con los productos, los reactivos que uno tenga. Así que, en términos de definición, de donde yo partiría, pues para mí eso sería una buena definición. Excelente, vamos a pasar al doctor Daniel Colón Ramos. Ciencia. Mira, para mí la ciencia es cuestionar. Mucha gente asocia la ciencia con conocimiento, con cómo saber algo. Pero para mí la ciencia realmente no es tanto saber como cuestionar. Para mí el saber sería como la brecha del sendero y realmente el sendero es la ciencia. O sea, el saber te lleva, con lo que tú sabes te lleva al final de lo que tú sabes, que es donde tú empiezas a cuestionar y ahí es que empieza la ciencia, en esa interfase entre lo que tú sabes y lo que no sabes. Y yo tengo una definición muy similar a la que dio el doctor Rigao, donde yo le digo a la gente que todo el mundo nace científico, porque si tú miras cómo los niños aprenden, cómo cuestionan, justo antes de que empezáramos esta entrevista me estaba él contando de una visita que tuvo de su sobrino ayer, y cómo estaban cuestionando todo, desde la cortadora de grama hasta cómo se mueve una carretilla en su casa, y es ese proceso de cuestionamiento, de observación, eso es lo que hacen los científicos. Pero la diferencia entre quizás cómo nosotros entonces, después que cuestionamos como niños, enmarcamos nuestros marcos de referencia, es decir, entendemos cómo funcionan las cosas, y la de un científico es que los científicos no paran de cuestionar. Y te voy a dar un ejemplo bien puntual. Todos nosotros nos levantamos por la mañana y vemos que sale el sol por el este y se pone por el oeste. Y todo el mundo hace eso, todo el mundo lo ve. Y eso te da la impresión a ti, como ser humano, que el sol le da la vuelta a la Tierra. Pues el científico es el que pausa y dice, pues yo realmente pienso que sí, que tiene sentido que el sol le dé la vuelta a la Tierra, pero déjame cuestionar ese conocimiento que yo tengo. Déjame ver si es realmente así o si esto es más profundo de lo que yo estoy pensando. Y el científico que cuestiona, en este caso esa historia empieza, la conocemos, que empieza con Copérnico,
que Copérnico es un científico que se pone a cuestionar y se pone a medir realmente si es cierto eso de que el Sol le da la vuelta a la Tierra, o si es que desde nuestra perspectiva parece que el Sol le da la vuelta a la Tierra, pero realmente es la Tierra dándole la vuelta al Sol. Y el científico de esa persona que le busca, que quizás la sociedad pensaría, que mucho pregunta a esta persona y le busca las 5 patas al gato, pero es que al buscarle las 5 patas al gato y cuestionar, pero cuestionar de una manera sistemática, porque esta es la diferencia entre la pseudociencia y la ciencia. En la pseudociencia se cuestiona y tú le buscas las contestaciones que a ti te da la gana y que se alinean con tus prejuicios, con lo que tú piensas cómo deben funcionar las cosas. En la ciencia tú cuestionas también, pero la diferencia es que ese cuestionamiento tiene que ser un cuestionamiento en la medida que sea humanamente posible, alejado de tus prejuicios, para realmente tú repasar cuáles son tus prejuicios. Por ejemplo, en el caso del Sol dándole la vuelta a la Tierra, pues tu prejuicio es que todos los días tú ves el Sol que se levanta por una parte y se acuesta por la otra. Pues tú cuestionas y después llegas a unas conclusiones que vuelven a remarcar cómo tú entiendes las cosas. Y después de eso, después que las remarcas, pues las remarcas para todo el mundo. Entonces, y se convierte en conocimiento general. Por ejemplo, si yo salgo ahora y yo hablo de bacterias, pues a la gente eso no le sorprende. Pero tienes que pensar que hace 300 años lo más pequeño que nosotros conocíamos era lo que podíamos ver con nuestros ojos. Y después de eso, pues fueron científicos buscándole las 5 patas al gato, que entonces hacen lente y dicen, pero aquí hay otro universo completo de cosas que no estamos viendo. Y eso remarca cómo nosotros repensamos cuál es nuestro rol en el mundo, cuál es nuestro rol en el universo, qué somos nosotros como seres humanos, cómo es la experiencia humana. O sea, aquí estamos teniendo nosotros una conversación hoy entre nosotros tres y los radioescuchas que nos están escuchando, y yo les recuerdo a la gente que es fácil enfocarse en mis palabras, pero lo que representa mis palabras es, literalmente yo estoy moviendo unas cuerdas vocales con unas señales nerviosas que están emitiendo unas ondas de sonido que se están retransmitiendo desde Connecticut, donde estoy yo aquí, a través del internet a Puerto Rico, a través de las ondas radiales, que están entonces moviendo unos pelitos esencialmente el tímpano, que es esencialmente unos tejidos pequeñísimos que están dentro de los oídos de los radioescuchas, y eso de alguna manera el sistema nervioso, de manera que no entendemos, eso es lo que yo estudio, lo está reinterpretando en ideas. Ahí, en esas 3 oraciones que yo he dado, que lo estamos haciendo rutinariamente, que quizás ninguno de nosotros nos pausamos para pensarlo, no lo pensamos todo el tiempo, pero ahí hay como 200 o 300 misterios científicos para los cuales no le tenemos contestación. Claro. Es tan hermoso, maravilloso, y yo creo que todo empieza con esa curiosidad innata al ser humano. ¿Por qué? Que es las preguntas de los niños. Yo quisiera que habláramos sobre, entonces, el rigor de la ciencia y los procedimientos científicos, porque como dije en la introducción al programa, hemos visto, por ejemplo, mucho cuestionamiento a la ciencia que ha salido sobre el coronavirus, que si usar o no mascarilla, si es necesario o no el aislamiento. De hecho, ha habido unos cuestionamientos de asuntos básicos como el uso de la mascarilla y el aislamiento social, con gente que piensa que no se debe usar la mascarilla y que de hecho todos debemos de juntarnos y acabar ya de pasar el camino duro rápido, pero incluso llegó hasta teorías de conspiración de que la vacunación es para implantar chips, por ejemplo, dentro de nuestros cuerpos. O sea, que se vio de lo más básico hasta cuestionamientos así de alocados. Y ahí, pues obviamente las personas están cuestionando. Cuestionar en sí es bueno. Ahora, ¿qué otro paso hay aparte de cuestionar para los ciudadanos normales sentirse que de alguna manera ese cuestionamiento va bien dirigido y pasa por unos procesos lógicos contrarios a unos procesos irracionales? Daniel. Sí, pues mira, yo digo que sí, el cuestionar siempre es bienvenido y es importante. El detalle está en si tú estás haciendo una pregunta para coger una contestación que ya tú has decidido de antemano se alinea con lo que tú piensas es correcto y con tus marcos de referencia. Todos nosotros tenemos marcos de referencia de cómo deben funcionar las cosas. Por ejemplo, si yo entro y yo digo, realmente a mí no me da la gana de usar una mascarilla, y yo me voy a poner a cuestionar todo el tiempo
si usar una mascarilla es correcto o incorrecto porque no la quiero usar. Pues ya eso no es un cuestionamiento científico, ya es un cuestionamiento ideológico. Yo le estoy buscando, yo voy a cuestionar y cuestionar y cuestionar porque ya yo tengo un prejuicio sobre la mascarilla y ya yo ya tomé mi decisión de que no la voy a usar y voy a cuestionar hasta tratar, eso es casi, es más un cuestionamiento no científico, es lo que se llama un cuestionamiento retórico. Es más similar a un cuestionamiento que tú harías en una corte o en un foro más social. Y el cuestionamiento científico, tú dices, ¿la mascarilla es realmente efectiva o no? Entonces tú haces una indagación, una investigación, si tú eres un científico, por ejemplo, sobre los beneficios, las limitaciones, porque no todos los métodos son perfectos, etcétera. Ahora, nosotros todos no vamos a irnos a hacer experimentos con mascarillas ahora mismo, o sea, eso no es lo que se espera, pero lo que yo le digo a la gente es, cuestiona todo lo que quieras, pero cuando busques la información, estate consciente de dos cosas. Primero, ¿cuáles eran tus prejuicios al hacer la pregunta? Si tu prejuicio es que tú no quieres usar mascarilla, pues entonces date cuenta de que ese prejuicio te va a afectar cómo tú aceptes la información que vaya en contra del prejuicio. Claro. Número uno. Número dos, estate pendiente de dónde consigues la información, porque si yo, por ejemplo, yo tengo una úlcera, yo no voy a ir a donde el mecánico a pedirle consejos de la úlcera. Yo voy a donde el mecánico a pedirle consejos de algo que está mal con el carro. Yo no voy a donde el cirujano a pedirle consejos de que está mal con el carro. Yo voy al cirujano a pedirle consejos sobre algo que de mi cuerpo, ¿no? O al internista. Entonces tienes que estar consciente de dónde estás consiguiendo la información, porque hoy en día en el internet yo le puedo encontrar una contestación que se alinee con lo que yo pienso incorrectamente, independientemente de lo que yo pienso. Si yo pienso que nosotros realmente estamos, nos están visitando marcianos todos los días, yo puedo ir al internet y encontrar la evidencia de que eso es cierto, a pesar de que no es cierto. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque siempre va a haber una persona que en internet va a poner algo que se alinee con mis pensamientos. Entonces uno no puede estar buscando esa información por el internet porque no va a encontrar necesariamente la información que se alinea con la verdad. Tiene que ver de dónde estás sacando esa información. O sea, cuestiona, pero hay sabiduría también en cuando tú cuestionas de dónde tú sacas la información. Claro. Doctor Rigao, ¿algo que añadir? Sí, yo le voy a dar voy a mirar esto desde otra vertiente. Daniel dijo que la ciencia es curiosidad. Y yo le voy a añadir otra palabra, y es comparación. Uno tiene que comparar lo que uno está estudiando con otras situaciones y ver las similaridades y las diferencias. Yo, cuando trabajé de epidemiólogo, pues tuve la suerte, porque fue por pura suerte, que me tocó investigar epidemias de enfermedades que o eran nuevas o parecían nuevas. No fue como esta del COVID, que se documentó casi enseguida cuál era el virus específico y toda la cosa, ¿verdad? Sino que eran cosas que como que no cuadraban con nada. Y ahí es que no es solo la curiosidad, ¿verdad? Y siempre hay una hipótesis, que fue, por ejemplo, una que yo investigué en España. Era algo que estaba, los hongos de los árboles, porque en este pueblo la gente que vivía más cerca del bosque eran los que se afectaron. Pero entonces uno empieza a buscar por curiosidad y sobre todo, ¿qué es lo que no cuadra? Porque eso también fue lo que le pasó a Copérnico. En este cuento de que la Tierra le da la vuelta al Sol, hay unas cosas que para mucho funciona, pero había otras cosas que sencillamente no cuadraban. Y cuando uno está buscando así, el entrenamiento en la ciencia te enseña a ver que las posibilidades en la naturaleza son amplísimas. Y que uno no puede pensar que es lo primero que se le ocurre. Es como si uno estuviera buscando un zapato, el zapato de uno se ha perdido en una colección de un montón de zapatos y uno tiene los ojos cerrados. Y tú no puedes pretender que el primer zapato que te sirve es el tuyo, porque hay un montón de zapatos, en el caso mío, tamaño 9,5. Y tú tienes que ver qué otra cosa, tú tienes que tocarlo, tú tienes que ver si los cabetes están en el sitio, tú tienes que compararlo con los otros zapatos. Porque la primera opción no es necesariamente, la primera opción que cuadra no es necesariamente la que es real. Por ejemplo, en este brote que yo digo que investigué en España en 1981, resultó ser que el problema era un aceite que se estaba vendiendo como aceite de oliva, y era un aceite industrial procesado. Pero ¿qué pasaba?
Eso se vendía, lo vendían vendedores ambulantes, y en este pueblo en particular el vendedor venía, pasaba por el bosque y entraba al pueblo. Y por supuesto, pues donde primero vendía eran las casas que estaban más cerca del bosque. Así que esa explicación de que es lo que está cerca del bosque, pues tenía cierta razón. Pero la razón de la enfermedad no era vivir cerca del bosque, era que tú estabas consumiendo un producto tóxico. Ya nos tenemos que ir a la pausa, doctor Rigau, pero eso me acuerda a algo que yo escuché al doctor Colón Ramos hablar en una entrevista, y es que no se puede abordar de manera lineal siempre las investigaciones, que a veces dando vueltas y buscando algo que parece no ser lejano a un asunto importante, de repente das con la causa. Así que los pensamientos y las investigaciones científicas pues son mucho más profundas que tracitos simplones o directos a lo que creemos en la causa. Tengo una pregunta sobre los prejuicios de las fuentes, y con eso nos vamos a quedar, porque lo voy a dejar sobre la mesa para el segundo segmento. Quédense con nosotros, estamos dialogando sobre ciencia y pensamiento crítico aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los doctores José Rigau Pérez, epidemiólogo e historiador de la ciencia, y el doctor Daniel Colón Ramos de la Universidad de Yale, quien es biólogo e investigador de neurociencia. Pues las canciones en este y los próximos segmentos van a ser de temas científicos o algo teniendo que ver con la ciencia. Ese era Jorge Drexler, Polvo de Estrellas, porque dicen que somos polvo de estrellas. Así que ese tiene un tema astronómico. Bueno, hablé de que retomar en este segmento el tema del prejuicio, porque creo que eso va al meollo de por qué ha habido tanta preocupación en este último año con la veracidad de la información científica. Y vamos a ponerlo en un tema más bien social que podamos entender. Por ejemplo, en Estados Unidos mueren tantas personas por el mal uso de las armas de fuego. Y entonces vemos que entran a las escuelas y rocean y matan de repente y de porrazo a docenas y docenas de niños. Y así las muertes por armas de fuego y ametralladoras son innombrables, increíbles en los Estados Unidos. Entonces se ha hecho investigación sobre ese fenómeno y cómo controlar las armas. Se le lleva a los gobernantes que hacen la política pública, y ahí empieza un traqueteo con la información. Bueno, que no, que si es una cuestión del huevo o la gallina, que si es la persona violenta o es la pistola, que lo que hay que hacer es educar a las personas. Claro que hay que educar a las personas, pero la realidad es que hay acceso muy fácil a unas armas de fuego sumamente letales que matan a muchas personas. Bueno, todo esto lo traigo porque ahí vemos el prejuicio, cómo entra el prejuicio y entran cabildeos y distintos segmentos de la sociedad a cuestionar unas conclusiones científicas de las ciencias sociales de las causas de estas muertes y cómo se pueden controlar. Entra el NRA, entran distintos poderes, y de repente la ciencia no se aplica o se empieza a distorsionar. Muchos ciudadanos vemos esto, y por eso las personas dicen, bueno, sea en las ciencias sociales o en la ciencia, nunca es pura, tiene la limitación de que quien la agarre sale corriendo con ella por sus prejuicios. También depende de quién financia las investigaciones. ¿Debo yo confiar en esta persona? ¿Quién le da el dinero a ese investigador? Le da el dinero y por lo tanto hay un sesgo en la investigación.
Y yo creo que ya el público se ha ido creando suspicacia en cuanto a las manipulaciones del sistema de la ciencia y las ciencias sociales, y es una suspicacia quizás saludable, pero luego de ahí se hacen unos saltos cuánticos a no creer en nada. Eso es precisamente uno de los temas que más me preocupa a mí. Quisiera saber qué opinan ustedes sobre este fenómeno y cómo nosotros entonces discernir el grano de la paja. Empecemos por el doctor Daniel Colón Ramos, que le toca ahora un turno. Sí, mira, yo voy a comenzar diciendo que todos nosotros, aunque no lo examinemos todo el tiempo, tenemos nuestros marcos de referencia. Nosotros tenemos ciertas expectativas cuando vamos a través del día. Por ejemplo, si nos levantamos por la mañana y estamos en un cuarto donde usualmente no dormimos, algunos de nosotros nos levantaremos como que sorprendidos y de momento como que hacemos memoria y decimos, verdad que yo me estaba quedando en tal hotel o estoy visitando a tal persona. O sea, tenemos nuestros marcos de referencia que nos permiten navegar el mundo. Y esos marcos de referencia, que son marcos de referencia conceptuales, o sea, si tú dejaste, qué sé yo, el martillo encima de la mesa, cuando tú regreses, tú esperas ver el martillo ahí. Si de momento tú llegas y hay un duende, tú dices, contra, que hay algo realmente extraño. Estoy soñando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Entiendes? Esos son marcos de referencia que nosotros no necesariamente estamos todo el tiempo conscientemente examinando, pero es la manera que entendemos el mundo. En la sociedad también tenemos esos marcos de referencia. Ahora mismo, por ejemplo, en la sociedad del 2021, si yo digo que hay bacterias, que hay viruses, pues eso a la gente no le va a sorprender. Si yo voy a la sociedad del siglo XVII o del siglo XVI y me pongo a decir lo mismo, la gente me va a tildar de loco. Va a decir, pues tú eres un loco. O sea, en el siglo, hasta tan reciente como el siglo XIX, cuando una persona se enfermaba de malaria, pensaban, alineado con lo que estaba diciendo el doctor Rigau antes en su cuento, malaria, ¿qué quiere decir malaria? Quiere decir aire malo, mal aire, malaria. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que era cuando tú vivías cerca de un pantano, de nuevo una correlación, tú vives cerca del pantano, los aires son malos, tú te enfermas. No lo asociaban con mosquitos, no tenían mosquiteros. Entonces, el problema que tú tienes es que como ellos lo trataban era que se ponían como en la Edad Media, tú ves que tenían los doctores las máscaras estas bien largas, que ahora lo usamos como de símbolos de la muerte, las máscaras esas que tenían como unos picos largos. Pues eso eran doctores, y es la razón por la cual la gente la asocia con la muerte. De nuevo, asociaciones que hacemos en marcos de referencia, era porque cuando llegaba un doctor de esos con esas máscaras largas, ese pico largo lo que tenía eran unos perfumes para proteger al doctor, porque no entendían de dónde venía la muerte. Pues cuando la gente veía eso, decía, pues me voy a morir, porque el doctor no podía hacer absolutamente nada por ti, porque no entendíamos de virus ni de bacterias. Entonces, a lo que voy es que la sociedad tiene unos prejuicios y nosotros navegamos. Esos prejuicios son útiles porque a veces, nos permiten prejuiciar o saber de antemano qué es lo que esperamos. Pero cuando no están alineados a cómo realmente trabaja la naturaleza, lo que es la verdad, pues entonces no podemos ir más allá. Nos quedamos en la superstición, nos quedamos en las correlaciones, nos quedamos en, mira qué casualidad, yo cuando me puse esta máscara no me enfermé, así que me voy a poner esta máscara todos los días, o tengo este pie de conejo, y cuando tengo este pie de conejo llevo una correlación de que las cosas me salen bien, así que se nos quedamos en las supersticiones. Sí. Y cuando tratamos temas que son temas más a largo plazo, porque tenemos que ver que nosotros pues todo lo miramos a través de nuestros ojos humanos, pero hay temas que sobrepasan nuestras expectativas de vida, son temas más a largo plazo que necesitan unas observaciones más rigurosas. ¿Y qué son temas a largo plazo? Pues mira, el calentamiento global. Pues en el marco de nuestras vidas, que son relativamente breves dentro de la era geológica o la era climática, claro, nosotros no nos damos cuenta de si sube medio grado centígrado, si sube 1 grado centígrado. Nos damos cuenta cuando llega un mega huracán que destruye a Puerto Rico y decimos, contra, esto no es normal, esto no había pasado antes. Quizás la gente en Puerto Rico ahora está más consciente del calentamiento global que en otras partes donde no haya llegado eso. Pero una vez pasa eso, ya es muy tarde. Y para eso es que tienen a los científicos que llevan estudiándolo décadas y décadas de investigaciones, donde dicen, mira, sí, realmente la temperatura a nivel global está aumentando. Y esos marcos de referencia, esos prejuicios los tenemos todos. Lo que los científicos hacen es que los científicos entrenan para cuestionar eso. Yo diría que es como que todos nosotros nos podemos estirar, pero hay gente que son gimnastas y son sumamente flexibles, pues los científicos están todos los días estirando
sus capacidades mentales todos los días, practicando, ejerciéndolas para que dentro de sus prejuicios, porque los tenemos, porque somos seres humanos y nuestras capacidades son limitadas, pero nos entrenan todo el tiempo a cuestionar y nos entrenan en unos sistemas de cuestionamiento que nos acerquen a la verdad, porque entonces en vez de ver correlaciones lo estamos examinando más sistemáticamente. Yo creo que eso es algo que es importante entender, pero a la misma vez hay unas realidades políticas donde la gente, y creo que el tema del cambio climático es excelente, me alegro que lo traigas, porque ahí es que entra lo que le preocupa a la sociedad. Bueno, entonces los republicanos y todas las personas que están a favor de ciertas industrias que son muy malas para el ambiente y suben la huella de carbono, van a buscar científicos que digan que el cambio climático no es la gran cosa, o que no existe, o que en realidad es exagerado el efecto del cambio climático sobre nosotros en esta época. Y otros que piensan, bueno, pues hay otros científicos que son más puros, que no han sido corrompidos. Y yo creo que esa realidad política en la cual habita la ciencia es la que ha hecho que tantas personas cuestionen la fuente de la cual reciben información científica. No sé qué piensa usted, doctor Rigau, sobre el tema y cómo protegernos. Hay dos cosas que quiero mencionar. Una es, hay ciertamente problemas de prejuicio, pero hay también un gran problema de educación. Mucho de lo que estamos hablando aquí son métodos que no existían cuando yo nací. Así que para empezar son cosas relativamente nuevas. Yo nací en el 52. Tenemos que pensar que, por ejemplo, cuando se empezó a enseñar ciencia como una clase en las escuelas de Puerto Rico, en 1931. Así que tenemos todavía 400 años de lo que se llevaba de boca en boca, que todavía anda por ahí. Los otros días me encontré un estudio, una encuesta de pacientes de un hospital, de dos grandes hospitales en Londres. El único grupo de pacientes que sabía dónde tenían el corazón eran los pacientes cardíacos. En todos los otros grupos de pacientes que encuestaron, menos de la mitad de la gente sabían dónde tenían el corazón, el hígado, los riñones. Así que tenemos que partir también de que la educación científica o se ha dado poco tiempo o no tiene el énfasis, o los estudiantes pensaron que no les importaba dónde tenían los riñones y después nadie más se los volvió a decir, porque si tú estudias no sé, otra cosa después, o nadie vuelve a repasarte la biología ni la propia anatomía. ¿Le puedo pausar ahí para hacer una pregunta? Okay. A ver, para entender la premisa, ¿acaso la premisa detrás de lo que está diciendo es que si no somos un pueblo muy educado en ciencia, si somos muy analfabetas en temas científicos, no vamos a poder hacer el discernimiento entre lo que es buena ciencia y una ciencia más al servicio de la política o más corrompida, digamos? Eso es lo que por ahí es que van los tiros. Eso ciertamente es parte del asunto, y es para cualquier disciplina, ¿verdad? Si usted no maneja las matemáticas, pues no va a ser ingeniero, porque no va a poder calcular fuerzas, cosas así. Para el público en general, pues no se pide ese nivel de detalle que se pide para un profesional, pero, pues como le digo, lamentablemente el público en general, sí. Si aquí estamos como los pacientes en estos hospitales de Londres, que en una encuesta reciente, pues la mitad de la gente no saben dónde tienen los órganos del cuerpo, no van a saber cómo protegerlos, si no saben dónde los tienen, no saben cómo funcionan ni para qué. Así que y claro, hay pacientes que se educan y hay médicos que los educan y hay manera de educar a la gente, pero dentro de una idea general de cómo funciona el cuerpo, pues imagínense, si ese es dentro de cómo funcionamos cada uno de nosotros, sí. Hay todavía más problemas de cómo funcionan otros fenómenos naturales.
Y entonces está la cuestión del prejuicio, sí, que debo señalar. Digo, la ciencia a lo largo de la historia, que ha dado muy buen servicio, pero también ha tenido muchas explicaciones mal fundadas y fundamentadas en prejuicios. Porque en toda esa ciencia racial del siglo XIX, que era básicamente estableciendo que había una raza superior y que por lo tanto esa raza superior tenía derecho a colonizar, a conquistar, a sustituir otras razas, porque supuestamente eran inferiores, no tenían conocimiento, toda esa longaniza. Pues los científicos sabemos que tenemos que lidiar y reconocer esa historia, y eso es parte también de las razones por las cuales el público en general muchas veces no confía, porque saben que ha habido episodios así. Pero de nuevo, hay que saber diferenciar. Es como cuando uno, volviendo a la cotidianidad, ¿verdad? Cuando uno piensa con anticipación comprar un carro, bueno, pues tú te puedes ir porque mira qué chulo se ve. Pero si tú lo quieres pensar un poquito más, pues tú te asesoras, claro. Y tú sabes que tú no le vas a hacer el caso al vendedor de ese modelo. Tú tienes que primero pensarlo y entonces preguntarle al vendedor a ver qué te dice. Pues es interesante precisamente porque yo lo que siento que es lo que quiero comunicarle al público y me quiero decir a mí misma, es que siento que aunque no seamos profesionales de la ciencia, tenemos que alfabetizarnos en unos fundamentos básicos del pensamiento científico, de cómo la ciencia nos afecta, porque yo no hago carro, yo no vendo carros, pero yo sé a dónde buscar y sé cómo cuestionar y sé qué fuentes son confiables cuando voy a comprar un carro. Yo llamo a un mecánico primero. Tengo ciertos discernimientos con la ciencia. Yo siento que hay muy poco de eso en nuestra sociedad, por lo menos en la cultura puertorriqueña. Yo no sé si ustedes entienden que es así también en los Estados Unidos, si están de acuerdo conmigo. Tal vez es mi propio prejuicio personal, pero yo siento que yo tengo hasta conversaciones de deporte sin saber un ápice de deporte. Yo tengo conversaciones de deporte cuando salgo a la calle, está la temporada de pelota o de baloncesto. Se puede hablar de muchos temas y la ciencia, sin embargo, no es algo que discutamos hasta que placatum viene una pandemia o nos azota un huracán o tiembla la tierra, entonces adiós, mira, a ver qué dicen los científicos, y entonces se forma un pandemonium porque no sabemos ya, cuando echas esa mirada, la estás haciendo por primera vez y no sabes si creerle a la red sísmica o qué sé yo, a qué persona que está diciendo que lo leyó en el viento, se lo dijeron las estrellas. Entonces no tenemos educación básica para discernir. Daniel, te veo haciendo que sí. ¿Qué opinas de esta problemática? Sí, o sea, yo encuentro que la gente, hay que entender que la ciencia, lo que los científicos, primero, como un proceso de cuestionamiento, y los conocimientos van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, cuando empieza la pandemia, a pesar de que los conocimientos son bien acelerados, número uno, y vienen encima de otros conocimientos, porque hay que entender, para entender la pandemia, este proceso de entender la pandemia del 2020 fue bien diferente al proceso de entender la pandemia del 1918. O sea, en este contexto nosotros entendemos ya que son viruses. Podemos ya para diciembre del año pasado, o sea, diciembre del 2019, ya se había secuenciado el genoma del virus. O sea, habíamos visto el virus desnudo. Ya se puede empezar a generar unas vacunas. Ya se entiende de material genético. Todos esos descubrimientos se hacen en el siglo XX. O sea, el siglo XX, de nuevo, porque la ciencia tiene una... La ciencia va de manera acelerada y tiene unas visiones de décadas que son difíciles de conceptualizar para una persona que no piensa en ciencia diariamente, pero que son importantes de entender porque marcan nuestras vidas en todos los renglones, desde cómo funciona esta estación de radio. Si tú te vas atrás, claro, varias generaciones, no existían estas estaciones de radio. ¿Por qué? Porque no existían los conocimientos científicos. Si tú te vas atrás a principios del siglo XX,
los estudiantes británicos del Instituto Cavendish, que eran físicos, tenían un brindis que hacían en Navidad. Todas las Navidades hacían un brindis al electrón. Decían al electrón que nunca sea de ninguna utilidad para la sociedad, porque era un concepto tan abstracto el electrón que nadie, que ellos mismos se burlaban de ellos mismos. Es como decir la partícula de Higgs hoy, el Higgs boson, el bosón de Higgs. Que la gente dice, pero ¿para qué eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Pues mira, el electrón, que a principios del siglo XX no teníamos, era un concepto completamente abstracto, es lo que ahora mismo nos permite tener esta conversación a través de la distancia. ¿Por qué? Porque todo lo que usamos es electrónico. Todas las cuestiones electrónicas dependen de esos conocimientos de cómo funciona la electricidad, entre ellos cómo funcionan los electrones. Entonces, si tú no lo entiendes, al principio te puede parecer abstracto el concepto de la evolución. Cuando se presenta de primera instancia, Darwin lo presenta de primera instancia, pues todo el mundo se burló de él diciendo, pues, el primo del mono eres tú, no soy yo. Entonces, cuando hay esos cambios de marcos de referencia, que hay una interfaz entre la sociedad y la ciencia, porque la ciencia impacta a la sociedad, hay una resistencia de aceptarlo. Y hace falta lo que tú estás diciendo, que es una literacia científica, pero ahí entran muchos factores. Yo diría que el consejo más general que le tengo a los radioescuchas es, como cualquier decisión que uno toma cuando uno va a creer o no creer algo, cuestiónalo, pero piensa en la fuente, y piensa en la fuente de consenso, porque los científicos tendrán y si es saludable para la ciencia tener científicos que dicen, realmente así como lo estamos pensando es un poquito diferente. Y siempre va a haber un 5% o algo así, me estoy inventando ese porcentaje, pero una minoría de científicos que van a cuestionarlo y está bien. Pero si tú te vas con esa gente simplemente porque se alinea con lo que tú quieres, si realmente ver el consenso, pues estás ignorando lo que la mayoría de los científicos están viendo. Entiendo. Doctor Rigao, una última reflexión en cuanto a eso y tanto general como en Puerto Rico, ¿no? Porque me interesa aterrizarlo aquí a Puerto Rico y cómo entender cómo es que la ciencia nos debe preocupar en todos los aspectos de nuestra vida y entender eso, desde que abro el grifo por la mañana, cepillarme los dientes, si esa agua sale, si sale limpia o sale sucia, si es que cada cosa que sucede, el gas con el cual cocino, todo es ciencia, y sin embargo pensamos que eso no nos incumbe y no hablamos más de deportes y los contratos de los deportistas y que si ganan X o y lo que está pasando en la ciencia y el gobierno cómo la maneja. Eso sentimos que eso no tiene nada que ver con nosotros y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. A mí, ¿qué me afecta si cuántos millones gana un pelotero al año? Nada. Pero sí me afecta el contrato que le den y cómo se usan los recursos para que mi agua salga limpia por la mañana cuando me cepillo los dientes. Y sin embargo le prestamos más atención a cuánto va a ganar fulano de tal para tener el bolsillo personal de él o de ella bien llenito, y no me importa la parte científica que nos afecta a cada uno de nosotros. Así que, doctor Rigao, ¿cómo lo aterrizamos a Puerto Rico? Bueno, antes quiero atarlo con el comentario de Daniel, porque hablamos de que la ciencia es curiosidad, la ciencia es comparación, pero lo que acaba de decir Daniel es también indispensable, que es el juicio por pares, que los otros científicos puedan o repetir el experimento o juzgar que el pensamiento que se ha seguido y los métodos que se han seguido son correctos. Claro. Así que son 3 indicadores para el que quiere, ¿verdad?, alinear su pensamiento de alguna manera científica: curiosidad, comparación y juicio por pares. Yo creo que no, excepto en situaciones como esta, que estamos en un proceso que le interesa a todo el mundo, más nunca un descubrimiento científico va a competir con el dinero ni con el sexo. Yo tenía un amigo queridísimo de escuela de medicina que un día se dio cuenta, esto en los 80, un día se dio cuenta que aunque él se ganara el premio Nobel, nunca iba a ser tan famoso como Bo Derek, la actriz aquella de la película Ten, que era una mujer preciosa. Y tenía toda la razón. Más nunca los premios Nobel, los grandes
hombres que nos han beneficiado tanto, Louis Pasteur, Robert Koch en el siglo XIX con la cuestión de los microbios, en el siglo XX los que han desarrollado las vacunas, ninguna de esa gente han tenido su momento así tan fulgurante y tan general, de conocimiento generalizado como una actriz, una reina de belleza, un gran pelotero, porque son cosas que atraen de diferente manera. Pero ciertamente podemos tener mayor conocimiento de lo que ha pasado en Puerto Rico y en otras partes del mundo, no solo de nuestra historia, sino de lo que está pasando, ¿verdad?, diariamente. En ese sentido, el observatorio de Arecibo, sí, que era un sitio tan espectacular y que encima salió en películas y todo eso, pues eso nos tenía un poquito más atentos a la cuestión de lo que era la astronomía. Sí. En ese observatorio se hizo trabajo que ganó un premio Nobel. Eso en su momento, en 1993, pasó desapercibido. Imagínate. Porque aquí los periódicos, yo busqué los periódicos de esos días y de los 3 periódicos principales, 2 dijeron algo y no eran más de 10 líneas del asunto, ¿verdad? Bueno, pero tenemos un historial, como dije al principio, desde los taínos hasta el presente haciendo ciencia. Ha habido, claro, de alguna de esa gente no conocemos, ¿verdad? Pero sabemos de Agustín Stahl en el siglo XIX, que era una persona curiosa, bien entrenada, de amplias miras, de mirar muchas cosas, así que hizo aquí trabajos fundamentales de botánica, de demografía, de operaciones intestinales bajo anestesia, que antes no se podían hacer. Teníamos la deficiencia de que no había instituciones educativas en aquella época, no había una universidad, no había una escuela, bueno, no teníamos, instituciones educativas de altos grados, había instituciones que serían el equivalente de una high school ahora. Pero estas personas como Agustín Stahl, primero por la cuestión política de que era curioso y lo cuestionaba todo, pues el gobierno no le tenía mucho cariño. Pero los otros también que hubo, otros grandes médicos, pues no tenían manera de crear escuelas. Aquí, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis se descubre en 1882. Y aquí en Ponce, en 1885, Martín Corchado, un médico que trabajaba en Ponce, publicó un librito que se llamaba El bacilo de la tuberculosis con fotomicrografías, es decir, fotografías de lo que se veía en el microscopio para que los médicos y la gente pudieran ver esos bacilos tal como se podían teñir. Y es un librito corto que la verdad que todavía se disfruta. Pero esa gente no podían crear escuelas, aparte de los ayudantes que tuvieran en el hospital donde trabajaban, porque no había las instituciones. Según digo Agustín Stahl, pues puedo mencionar a Ana Roque de Duprey, que sería el equivalente femenino de Agustín Stahl, porque fue una gran educadora que escribió libros de texto de astronomía. En los años 20 está hablando de las teorías de Einstein. Escribió un texto inédito de botánica, nunca se publicó, y luego podemos seguir por el siglo XX, pues pero esa historia tenemos que recuperarla porque no es solo saber los nombres, esa gente pasó por problemas muy parecidos a los nuestros y podemos aprender de cómo los resolvieron, sí, cómo resolver los problemas nuestros. Vamos a la pausa. Y en el próximo segmento me gustaría que habláramos de nuestra identidad boricua, la identidad nacional, que todos tenemos cierta coincidencia sobre cómo somos como boricua. Se incluye que somos también científicas y científicos, ¿o no? Así que quédense con nosotros, estamos hablando de ciencia y sociedad aquí en Diálogo. Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con los doctores José Rigau Pérez y el doctor Daniel Colón Ramos y estamos hablando sobre ciencia y sociedad, esa canción Fundamento de Pedro Luis Ferrer, un son cubano bien sabroso y él dice pues que él quiere fundamento, ¿verdad? Yo también, todos queremos que nos den razones fundamentadas. Y no es tan fácil a veces. Entré ahora a mirar las preguntas y comentarios de los radioescuchas en Facebook y sigue la pregunta, bueno, pero
insistente, pero cómo es que hay una tensión entre la buena ciencia y el mercado. Las farmacéuticas son muy poderosas. Cuánto inciden las farmacéuticas para tratar de vendernos productos en la ciencia. Esa pregunta es la que veo como recurrente en los comentarios que están haciendo los radioescuchas según nos escuchan y nos ven. ¿Quieren hacer algún otro comentario o algún otro intento al bate sobre esa pregunta de ese discernimiento y la influencia? ¿Cómo se protege una consumidora, una paciente, de todas esas fuerzas del mercado, políticas, que pueden corromper de alguna manera la ciencia o las fuentes de información para nosotros? ¿Cómo en medio de ese revolú uno dice, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Me tomo esta pastilla o no me tomo esta pastilla? ¿Le creo a Daniel Colón Ramos de Yale o no le creo? Es un revolú y la gente sigue preguntando. Otro turno al bate entonces antes de pasar a la ciencia y Puerto Rico. Daniel. Mira, yo pienso que el asunto que estaba mencionando José, que lo mencionó brevemente, la revisión por pares, hay que explicarlo porque, o sea, por ejemplo, a mí, cuando a mí me dan permanencia, que es un título que me dan en Yale, estos reconocimientos que me están dando, ¿quién me lo está dando? Y la persona que me lo están dando o sea, cuando tú estás trabajando en un sitio, tú tienes un jefe que te está supervisando y la opinión de esa persona es bien importante. Para nosotros los científicos, esa opinión es la opinión de nuestros pares. Nuestros pares son otros científicos que están trabajando en los mismos círculos que estamos trabajando nosotros y es una comunidad internacional de científicos de alta reputación. Yo llevo 20 años trabajando en lo que yo trabajo. Si yo me paro y digo un disparate en público o escribo un disparate, mi reputación por 20 años que yo haya hecho, esto es como cuando tú vas a un restaurante, no importa cuántas comidas buenas te hayan dado, si de momento sale una sopa con una cucaracha, tú no vuelves ahí. Yo cada vez que digo algo, cada vez que me paro en público a decir algo, cada vez que publico algo, cada vez que me comunico con mis colegas, pongo mi reputación en la línea. Y ¿cómo me afecta eso a mí? Me afecta de 1000 maneras. Llevo 20 años trabajándola para producir la ciencia de mayor calidad posible, humanamente posible, que mis colegas puedan confiar, que puedan consumir, que puedan edificar sobre esa ciencia. Número uno, o sea, que tiro por la borda 20 años de esfuerzo. Si digo algo que está incorrecto, mal pensado, lo que sea. Eso es número uno. Y hay maneras de estar incorrecto, o sea, hay maneras de estar incorrecto tratando de hacer las cosas bien y que ellos te corrigen y tú rectificas, pero hay maneras de, por ejemplo, si yo doy si ellos olfatean que hay un interés económico detrás de lo que yo estoy diciendo, etcétera, yo tengo que cada año pasar 45 minutos llenando conflictos de interés. Y no es que, entonces cuando la gente ve la interfase con la sociedad, como la industria farmacéutica y todo eso, pues la industria farmacéutica quizás tiene otros intereses económicos, pero los científicos académicos que están haciendo estos consensos, por ejemplo, ¿qué interés económico va a tener un científico de cambio climático? Una persona que lleva años midiendo los niveles de carbono. ¿Por qué se va a parar esa persona a decir, mira, el planeta está calentando? Y cuando tiene ese consenso a través de miles y miles de científicos de muchos diferentes países, algunos que han sido encarcelados por lo que están diciendo, otros, o sea, estadísticos que han sido encarcelados. En Grecia había una situación donde un estadístico fue encarcelado pues estaba diciendo que los números que estaba sacando el país estaban incorrectos. Esa comunidad científica internacional realmente se extiende más allá de fronteras de países. Sí. Y están todos leyéndose los estudios uno del otro y revisándolos. O sea, el público no ve eso y es difícil transparentar esos procesos para el público y es difícil que el público lo entienda. Pero la mejor manera de explicarlo para que la gente pueda realmente procesar la información científica es ver cuáles son los consensos científicos. De la misma manera, quizá otra interfase que es fácil de crear relaciones, los doctores. Si tú tienes un médico que está tratando todos estos pacientes y los pacientes o sea, lo está tratando bien y tú ves que lo está tratando, tú vas a creerle a esa persona, ¿verdad? Tú vas a crear confianza en esa persona. Ese médico llevó esa persona, hombre o mujer, lleva, 10, 15 años de estudio, después de eso de especialización y después de eso pues todos los años que lleva trabajando y su reputación depende de esos trabajos de alta calidad, pues es similar a los científicos. Y cuando tú vayas a buscar información, asegúrate, cuestiona, porque no es que le crea a la persona por creerle, pero
cuando tengas tu pregunta, Sí. busca la fuente, de que esa fuente es una fuente preparada y con las intenciones correctas. Claro, y yo creo que volviendo a la canción es los fundamentos, ¿verdad? ¿Cuánto ha fundamentado esa científica su investigación? ¿Cuánto ha sido, ha pasado por un proceso de escrutinio vigoroso por sus pares, que están de hecho cuestionando? O sea, que no es el resentimiento al cuestionamiento, sino precisamente lo contrario, que ha habido un cuestionamiento vigoroso y fundamentado de las cosas que son importantes para saber que una vez pasa por ese discernimiento se queda fuerte esa verdad sigue pudiendo defenderse. Y creo que eso es básicamente lo que es el proceso científico, ¿no? Tienes una hipótesis, pasas por todas unas pruebas y entonces si es fuerte, las aguanta las pruebas, aguanta los cuestionamientos. No sé, esto todo se cuestiona y aquí uno le cree. Vamos a darle el último turno al bate al doctor Rigao y luego pasamos a la ciencia y Puerto Rico, porque podríamos estar aquí dándole vuelta y vuelta a la noria. Yo creo que al final hay que creer en algo y tenemos que entender cómo llegar en ese proceso, por qué le creo a X y por qué no le creo a Y. O le creo a X esto y no aquello. No sé, cada cual llegará a su propia conclusión subjetiva y eso es la complejidad de la sociedad, doctor Rigao. Yo voy a traer esto un poco a la calle, al momento de la confrontación pública. No necesariamente a batazo, por el turno al bate que me han dado, sino en el momento de la crisis. Porque también como epidemiólogo, aunque empleado federal, pero asignado al Departamento de Salud, pues tuve, por ejemplo, esta experiencia. Tuve que ir a una escuela donde parecía que había un brote de hepatitis en una escuela elemental, y entonces la recomendación era ponerle gamma-globulina a los niños para evitar mayor contagio. Estoy resumiendo una cosa de hace 40 años, pero más o menos. Ajá. Y entonces había un grupo de padres allí sumamente preocupados, alterados, y yo doy la explicación y mi recomendación. Y una señora me dice, ¿y usted qué sabe de hepatitis? Y yo pues le dije, mire, yo entrené en tal sitio, escuela de medicina, especialización, bla, bla, bla. Pues a mí se me murió un tío de hepatitis y de eso yo sé. Y en esa situación, pues, de nuevo, cada cual tiene sus experiencias y piensa que sabe de lo que se está hablando, y hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia también, porque hay que respetar lo que la gente entiende como experiencia. Pero aquí es una de las situaciones en las que el gobierno educa a través de sus acciones, no es a través del Departamento de Instrucción. Si uno tiene un gobierno, un departamento de salud que es consistente en cómo brega con las situaciones de brote, con cómo le explica a la ciudadanía, pues eso también educa a la gente, educa a los que no están en las escuelas. Uno no puede estar negando epidemias por un lado para entonces en otras situaciones estar diciendo que esto es una epidemia y hay que atenderlo. Y eso es parte de lo que nos explotó cuando la epidemia del Zika en el 2016, que era un año de elecciones. Fíjense que se parece a lo del COVID. Fue un año de elecciones, se politizó enormemente aquí y en Estados Unidos. Era una enfermedad nueva, no se sabía exactamente qué era lo que iba a causar, unos problemas en los niños recién nacidos, pero el manejo ha sido completamente diferente. También porque no era nada más Puerto Rico el que estaba en la primera fila, era Nueva York y hubo otra serie de consideraciones. Pero en términos del COVID, pues se sabía lo que era, se supo que había que empezar trabajando con una vacuna y ahora estamos
recibiendo esa vacuna con brazos abiertos o brazos puestos para que nos la pongan. Mientras que aquello degeneró en un dimidirete entre los gobiernos y entre distintos grupos que decían esto está bien y esto no está bien. Sí. Así que parte de la educación no es solo en el salón de clase, parte de la educación es un gobierno que usa los métodos consistentemente para que la gente sepa entonces que se puede confiar en el gobierno. Es como con los meteorólogos, sabemos que hay algunos meteorólogos que los queremos oír antes de que llegue el huracán y hay otros que no le hacemos tanto caso. Sí. Wow, esto pues creo que nadie nos despinta que es complicado, pero sí, especialmente en una época donde tenemos acceso a tanta información contradictoria, pero yo creo que si podemos ir a la fuente, confiar que han pasado por procesos científicos y esto de el juicio de los pares, pues mira, también en las leyes, cuando se lleva a un perito a establecer un hecho científico, se tiene que pasar por lo que dijo el doctor Colón Ramos, cuánto lo han revisado sus pares, y si esa opinión es aceptada o no por los pares o si es una minoría. Y cuando se entiende y se presume que si es aceptado por la gran mayoría de los pares, quiere decir que ha pasado por procesos científicos vigorosos, que esa verdad la trataron de acribillar y siguió viva. Y eso tiene mucho valor. Y en algún momento hay que parar ya y seguir al próximo asunto. Yo quiero, pues, vamos a parar ya en el programa con este asunto y vamos a pasar entonces a cómo ustedes ven este tema de nuestra identidad nacional, porque yo lo hablé con ambos, a cada uno de ustedes antes del programa, que a mí me parece que los puertorriqueños y puertorriqueñas no nos vemos como que nuestro fuerte es el científico, la ciencia. Nos vemos como, bueno, somos buenos músicos y exportamos músicos al mundo y por eso somos famosos. Y lo mismo con las reinas de belleza, boxeadores, peloteros, otros tipos de atletas, mujeres y hombres, nuestra Adriana Díaz, o sea, eso sí, los reconocemos. Sí, yo soy boricua, aquí hay buenos atletas. Yo soy boricua, aquí hay buenos músicos, artistas. Pero yo no oigo mucho la gente identificándose como boricuas y científicos. Y sin embargo, tengo a dos muestras frente a mí, dos espécimes de científicos dedicados la vida a un estudio científico que beneficia a mucha gente, y ustedes dos son boricuas. Entonces, quisiera que cada uno explique, ¿ustedes creen que los puertorriqueños nos vemos como científicos? Y si no, ¿qué consecuencias puede tener eso? ¿O no tiene ninguna consecuencia? Es irrelevante que no lo veamos como parte de nuestra fibra de identidad. Daniel Colón Ramos, tú que estás allá en Yale y estás estudiando, si nos puedes decir lo que estás estudiando también, que me parece, aunque sea brevemente, me parece importante que la gente lo sepa. Claro, yo diría que tengo dos. Bueno, primero, antes de pasar a la pregunta, rapidito, para dejar a los radioescuchas con un pensamiento. Cuando me preguntan en qué ciencia creer, para redondear el último tema, yo le digo que no es cuestión de fe, que no es sobre creer en cierta ciencia, no creer, cuestiona. Pero cuando cuestiones, hay sabiduría en donde tú consigues la información. Los dejo con ese pensamiento. No es cuestión de fe, bueno, cuestionen, pero cuando cuestiones, asegúrate que estás consiguiendo la información del consenso científico de personas que llevan décadas pensándolo. Esa sería mi sugerencia. Excelente. Ahora, en términos de que yo estudio, pues yo estudio precisamente cómo se forman las memorias. Cuando uno piensa en memorias íntimas que nos hacen quienes somos, ¿no? La imagen de nuestros padres o nuestro primer beso, cosas que son sumamente íntimas y personales que nos hacen quienes somos. ¿Qué es eso? A nivel celular, a nivel molecular, ¿qué es eso? ¿Cómo nosotros creamos esa memoria con nuestras células, que nosotros somos organismos orgánicos, basados en carbón? ¿Cómo lo formamos? Esas memorias, ¿cómo se almacenan? ¿Cómo se vuelven a recuperar cuando las pensamos? ¿Y cómo se pierden
cuando hay enfermedades neurodegenerativas como conocemos comúnmente, como el Alzheimer's, o inclusive enfermedades como el Parkinson, que dan paso a que se pierdan habilidades motoras, qué es lo que está sucediendo a nivel celular, que da paso a eso. Y hago mis estudios no en seres humanos, sino en un organismo, que aquí es que la gente se sorprende muchísimo, un organismo pequeñísimo que se llama, le dicen C. elegans, el nombre en latín, pero es esencialmente un nemátodo, un gusanito del tamaño como de una coma. Y la razón por la cual puedo hacer mi estudio en ese animalito sobre los fundamentos de la memoria es porque la analogía que hago es como si tú quieres entender cómo funciona el cloroplasto, que es la manera en que las plantas generan energía. Pues si tú lo entiendes para un alga, lo entiendes para el secuoya, que es un pino enorme de cientos de metros de alto. O sea, en la naturaleza, cuando la naturaleza encuentra una solución a algo, la usa muchas veces. O sea, cómo las plantas generan energía, pues es cierto para la grama, como es cierto para la ceiba. Ajá. Y de la misma manera, cómo se genera la memoria, es cierto para el gusano, como es cierto para nosotros. Tenemos diferentes memorias las del gusano, pero cuando tú vas a lo fundamental, los aspectos fundamentales son muy similares. Entonces nosotros utilizamos el gusanito para entender cómo se forman las memorias. Entrando en el tema que tú preguntas, mi otra pasión, además de la neurociencia y de entender cómo funciona el misterio de que es una memoria, mi otra pasión es promover el desarrollo científico en Puerto Rico. Y las razones basado en mis propias experiencias como puertorriqueño, que sentía que realmente cuando yo estudiaba en Puerto Rico en la escuela secundaria no tenía mucho interés en la ciencia, pero no me visualizaba como científico siendo puertorriqueño. Pensaba que si estaba interesado en la ciencia tenía que seguir una carrera en ingeniería o en medicina, que está muy bien si eso hubiese sido mi pasión, pero no era mi pasión era la ciencia. Pero no sabía que era un científico, no sabía lo que hacían. Todas esas preguntas que discutimos la primera hora no sabía la contestación, no sabía qué hacer ciencia. Pensaba que la ciencia era sobre quién sabía más, no quién hacía más preguntas, sino que quién sabía más. O sea, tenía una noción equivocada de lo que era la ciencia. Y importante, no visualizaba cómo la ciencia era relevante a mi identidad como puertorriqueño. Pensaba que tenía que tomar una decisión entre ser puertorriqueño o ser científico, que ser científico puertorriqueño no era algo que era familiar para mí. Claro. Uh-huh. Y en parte por eso, después que empecé a estudiar ciencia y me di cuenta de cuán relevante, o sea, todos nuestros aspectos de nuestra vida cotidiana en Puerto Rico están tocados por la ciencia, como tú mencionaste, pues ahí lo vimos patentemente con la pandemia, pero es cierto todo el tiempo, aunque no estemos conscientes. O sea, es cierto para los terremotos, es cierto para los huracanes, pero es cierto también cuando no están pasando emergencias. Es cierto cuando prendemos el televisor, es cierto cuando chequeamos emails. O sea, todo eso nos afecta. La ciencia nos afecta de muchas maneras para la medicina. Pues cuando empiezo a verlo como científico puertorriqueño, digo, pero nosotros tenemos que entonces explicarle al pueblo de Puerto Rico, contextualizar la relevancia de esto, de los hallazgos científicos a nivel internacional y cómo son también relevantes a Puerto Rico y cómo Puerto Rico participa en ese diálogo internacional y cómo es parte de nuestro quehacer cultural, como lo es la música, como lo es la literatura. Y eso me inspiró a fundar una organización sin fines de lucro que se llama Ciencia Puerto Rico, y cuando la fundo, para serte franco, lo hago como en aquel momento estaba estudiando en Stanford, en California, y me sentía muy alejado de Puerto Rico. Lo hago pensando que quizás 20 o 25 otros científicos puertorriqueños se iban a registrar. Esa era mi noción del mapa de ciencia o personas que estuviesen interesadas en ese tipo de comunidad. Esa comunidad tiene hoy cerca de 11,000 miembros. ¡Wow! Alrededor del mundo. Y yo siento que los pasados 15 años, creo que lleva esa organización, a través de eso y otros esfuerzos que han sucedido en Puerto Rico, como el Fideicomiso de Ciencia, la conversación ha cambiado. Ha cambiado de hay científicos puertorriqueños, que era la conversación que había hace 15 años, a wow, lo hay, y cómo se inserta esto entonces ya en el quehacernos nuestro cultural, que es la pregunta que tú estás haciendo. Y a mí me parece que yo creo que, pensando en ese comentario que hizo el doctor Rigau anteriormente, cuando se ganó un premio Nobel en el 93, fue Rigau, sí, por trabajo hecho en el Observatorio de Arecibo, y que apenas se le dedicaran unas líneas. Yo quiero hacer un llamado, ¿verdad?, a las compañeras y compañeros que están en los medios,
también al gobierno, a las escuelas, de que tenemos que tener estas conversaciones y celebrar nuestros logros científicos, médicos, de ingeniería, de matemáticas, para que empiece a formarse como parte de nuestra identidad. Mira, Daniel, tú eres fuiste un joven que te naciste, criado aquí, fuiste a San Ignacio, era tu pasión la ciencia, tú no podías ser tan extraordinario. No sé si conocías a otros jóvenes, muchachas o muchachos que tenían esa pasión y si tenían esa misma duda, caramba, ¿cómo se es puertorriqueño y científico? ¿Tú lo notaste, lo sentías en el ambiente? La falta de conversación, la falta de redes, no sé, de que los muchachos digan, sí, se puede ser boricua y también científicos. ¿Era tuya sola o era general? No, lo sentía en general y cuando conocía, a medida que me fui adentrando en la ciencia, cuando fui conociendo a otros científicos puertorriqueños, muchos de nosotros compartíamos el hecho, por ejemplo, yo cuento que cuando yo, en los 80, cuando era estudiante de escuela elemental, mi papá cortaba los artículos de periódico de la sección de ciencia del Nuevo Día y me los guardaba para que yo los leyera después que así terminara las asignaciones. A mí me encantaba leer esos artículos, me daba una perspectiva así de la ciencia. Pero todos esos artículos estaban escritos, usualmente en aquel momento eran casi todos sobre cuestiones astronómicas y estaban escritos o por Isaac Asimov o por Carl Sagan. Ajá. Y traducido al español. O sea, ellos estaban como que comprando los artículos y lo traducían al español. Y eso a mí me dio la noción de que la ciencia era extraordinaria, pero que no tenía que ver conmigo. Porque lo hacían, qué sé yo, lo hacían unos gringos en otra parte y no tenía que ver con Puerto Rico. Por otro lado, mi familia es de Barranquita, yo pasé gran parte de mi juventud en Barranquita y yo veía los flinches transparentes, veía los moribibí abriendo y cerrando. Y yo decía, pero ¿cómo la gente me dice que las plantas no sienten si yo puedo tocar esta mata y la veo cerrándose? ¡Qué lindo! Yo amo los moribibíes. Y me he preguntado eso todo el tiempo. Exacto, pues entonces que claro que, o sea, sienten, no sienten como tú y yo, pero sienten. O sea, sienten los rayos del sol, sienten cuando uno las toca, lo sienten. O sea, no conscientemente como tú y yo sentimos, pero sí tienen su percepción como lo tienen todos los organismos vivos. Bueno, entonces, para mí había un desfase entre lo que yo vivía en Puerto Rico y lo que pasaba en mi cabeza y lo que me decían. Y una de las cosas que tratamos de hacer a través de Ciencia Puerto Rico fue que temprano creamos una colaboración con El Nuevo Día, de hecho, y con otros periódicos y estaciones de radio donde empezamos a contextualizar la ciencia y había gente que escribía artículos desde las ciencias físicas del tembleque, o sea, porque es que el tembleque tiembla y cuáles son las propiedades físicas. Y, o sea, cuando tú vas, lo que yo le digo a la gente es que cuando tú vas a las propiedades científicas, las propiedades físicas, por ejemplo, lo que hace el moribibí cerrarse, que es un mecanismo fascinante que tiene que ver con cuestiones hidráulicas, que tú pudiese utilizar esos mismos conocimientos para construir grúas hidráulicas, por ejemplo. Cuando tú vas a esa ciencia, la ciencia es lo mismo, en Puerto Rico o en Antártida es lo mismo. Así pero cuando tú lo contextualizas, es bien específico. O sea, la ciencia, las propiedades materiales del tembleque son las mismas, pero el tembleque es de Puerto Rico. Entonces, esa contextualización es importante. Qué maravilloso. Vamos a irnos con ese pensamiento de tembleques, moribibíes y, ¿por qué no, coquíes? Para seguir hablando ¿verdad? De puertorriqueñas y puertorriqueños científicos, para empezar a ponerlo en la conversación. Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta Dialogando con Beni y esa canción Pi 3,14 de Buena Fe. El mundo es de Pi, dice ese grupo cubano. Pi 3,14, un concepto matemático. Y dije, bueno, el mundo, la realidad sí que es toda científica, por lo menos la realidad física nuestra. Creo que toda está al alcance de esos procesos científicos. Y por lo tanto, desde que nacemos estamos cuestionando, interesadas en
en por qué el mundo funciona así. Eso no es exclusivo de la gente del norte, también lo es de nosotros cuando nacemos aquí. Eso es lo que estábamos hablando con nuestro invitado, el doctor Daniel Colón Ramos. Y ahora me gustaría que el doctor José Rigau hable de este tema, identidad boricua y la ciencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar bueno, ya se empezó hace mucho tiempo, personas como ustedes empezaron y están hablando con la sociedad, pero ¿cómo se puede aumentar el volumen de esta conversación, inyectarla en las salas de las casas, que los materiales que veamos se sientan pertinentes a nuestras niñas y niños? ¿Cómo podemos hacer que esto nos interese más y forme parte de nuestra identidad? ¿Y cuál es la importancia de que eso suceda? Doctor Rigau. Bueno, antes quiero dar un detallito para hablar del coquí, que no se quede fuera. Ah, sí. Y el otro lado de la moneda del ejemplo que dio Daniel de cómo el Moribiví nos da lecciones de la ciencia hidráulica. Y lo que quiero decir es cómo la ciencia nos ayudó a encontrar el coquí. Porque si usted examina las descripciones de naturalistas, de viajeros de Puerto Rico, nadie menciona el coquí. Hasta que Domingo Bello y Espinosa, que era un profesor que había en Mayagüez, identificó que había esta ranita en Puerto Rico. Y que no la identificó por el canto, sino que también tiene una cosa muy particular, que es un anfibio, es decir, un animal que en su ciclo de vida pasa por el agua y la tierra, pero que es un anfibio que no necesita pasar por la etapa de larva, que nace formado ya del huevo. Y esta es una situación en que uno diría, pero ¿cómo es posible que tanta gente que vino a Puerto Rico, nadie porque ahora todo el que viene dice qué es eso, y qué es ese pajarito, o qué es ese insecto? Sí. Pero en aquella época no, hasta que un científico no lo identifica, entonces sí, ya Vizcarrondo lo pone en un cuento poco después, y ya el coquí pues es de aquí. Qué interesante, eso es como cuando uno aprende una palabra y decías que nunca la habías oído, de repente la ves en todas partes porque la aprendiste. Así que creo que podemos tal vez deducir de eso que la ciencia va revelando más realidades y nos va abriendo los ojos y los horizontes a la complejidad de nuestra existencia en este planeta, y eso es maravilloso. Yo creo que hace la vida tanto más interesante, no tomas por sentado tantas cosas. Yo pensaría que eso nos ayudaría a apreciarla más, valorar más la naturaleza y también, por lo tanto, cuidarla más. ¿Verdad? Ciertamente, yo creo que parte del problema actual es que, número uno, cuando la gente habla de ciencia, pues piensan de lo que se hace en la ciencia de última hora, que es una cosa bien reciente, porque los logros que dijo Daniel de identificar el virus en esta pandemia y todo eso, hace, ¿cuánto? 40 años, cuando empezó el SIDA. Eso hace 40 años no se podía hacer. Tardamos, número uno, años en saber que aquello era un virus, y luego en identificar el virus, y luego en conseguir una prueba para saber si la persona estaba infectada. Y lo que se consiguió en SIDA rompió los récords, porque se le metió detrás el impulso de muchísimos fondos, el impulso político. Así que de 1981 que empezó eso, y ahora a 1920-21, 40 años más tarde, que en un año, por primera vez en la historia de la humanidad, se haya podido conseguir una vacuna, pues la ciencia está adelantando, cambiando métodos de una manera que entonces deja atrás, por ejemplo, lo que hizo Agustín Estal, lo que hizo Carlos Chardón en Puerto Rico, que es alguien de quien podríamos hablar, lo que hizo Ashford, que en parte no los recordamos porque fueron tan exitosos y hicieron cosas tan importantes que resolvieron los problemas. Así que ya no hay que hablar aquí de la anemia por parásito,
porque se descubrió el problema y luego se tomaron medidas, o del matizado de la caña, que fue un problema del cultivo de la caña que Carlos Chardón resolvió en los años 20, cuando la caña era la industria del país, salvó la caña y salvó al país. Así que después de eso fue secretario de Agricultura, fue rector de la universidad, fue uno de los que conformó el famoso Plan Chardón de asistencia federal para Puerto Rico en los años de la depresión. A él le debemos la construcción, bueno, a él que era el administrador también de esos fondos, la construcción de la torre de la universidad, el cuadrángulo de la universidad, toda una serie de lugares y facilidades indispensables para que el país echara hacia adelante. Entonces, y deberíamos recordar a esa gente más. Y yo creo que este segmento es más breve, ya no nos queda tanto tiempo, por eso quiero acelerar al próximo tema, porque tenemos que cortar antes de la hora para entregar el programa al próximo programa. Pero no quiero que concluyamos sin explicar por qué entonces, ahora mismo el doctor Rigao acaba de hablar de ese Puerto Rico donde la economía dependía de la caña, y entonces vino un científico puertorriqueño, Chardón, y entonces descubrió pues una plaga que le estaba dando la caña, cómo protegerla. Eso entonces obviamente se convierte en un descubrimiento importante para el motor de la economía. Yo no concibo un país que sea sustentable su economía sin que tenga un desarrollo científico saludable. ¿Nos pueden decir explicarnos cómo es que Puerto Rico, la economía de Puerto Rico o de cualquier país depende de producir ciencia para su realidad geográfica, demográfica? Explíquenos la importancia de la ciencia para nuestro desarrollo en Puerto Rico. Bueno, yo lo explicaría de dos maneras, bueno, quizás tres. La primera es, sí, es un hecho de que la industria de la manufactura es muy importante en Puerto Rico. Nosotros enfatizamos mucho el turismo, pero en Puerto Rico se hace la mayoría de los marcapasos que se utilizan. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hacen en Puerto Rico, eso mucha gente no lo sabe, muchos de los medicamentos. Sin embargo, nosotros escuchamos más de las piñas coladas y el ron de Puerto Rico de lo que escuchamos de los productos biomédicos que están produciendo manos puertorriqueñas que impactan al mundo. Eso es número uno. Es un sector muy importante, contrario a la industria del turismo, no es un lujo. Es una cosa que es necesaria. De hecho, cuando pasó el huracán María hubo una escasez de productos biofarmacéuticos en Estados Unidos a nivel global porque en Puerto Rico no se estaban produciendo. Así de impactante es el quehacer puertorriqueño. Nosotros somos parte de un mundo, como país, somos parte de un mundo y nuestras voces son necesarias. Y eso me lleva al segundo punto de cómo explicaría yo la importancia de la ciencia en el quehacer de Puerto Rico. Yo tengo un buen amigo, el ingeniero Enrique Vargas, que me recordó hace unos años en una conversación que estábamos teniendo de que la ciencia se considera un quehacer cultural, como se considera la literatura, la música, y en Puerto Rico pues la ciencia es parte de nuestro quehacer cultural, lo visualicemos los puertorriqueños así o no, es una realidad. Y hay una frase de la autora puertorriqueña Mayra Santos Febre, que a mí me encanta, donde ella en un discurso que estaba dando menciona de que ella lo hizo hablando de la literatura, yo lo traduciría a la ciencia, pero ella decía que la literatura, si la literatura puertorriqueña, si los puertorriqueños no hablan de su experiencia, no es solamente de que nosotros no estamos capturando nuestra experiencia en la literatura, sino que el mundo es menos rico, porque nuestras voces faltan. Y al faltar nuestras voces no estamos dando la perspectiva de identidad que tenemos como puertorriqueños que va a enriquecer al mundo. De la misma manera, los descubrimientos científicos que nos toca hacer a los puertorriqueños, como lo que estaba mencionando el doctor Rigao, en términos de puntualmente la caña y eso, pero también yo recuerdo de que, por ejemplo, estábamos hablando de los coquíes, hay investigadores en Puerto Rico que están haciendo estudios sobre antibióticos que le permiten a los coquíes tener los huevos fuera del agua sin que se infecten. Número uno, hay personas que han hecho estudios en La Palguera donde han encontrado medicamentos que están en fase 2 de estudio ya para tratamiento de cáncer de unas esponjas que existen en La Palguera. Si los puertorriqueños no visualizamos la ciencia como parte de nuestro quehacer cultural, el mundo es menos rico, el mundo se beneficia menos de eso. Ese sería el segundo punto que yo haría sobre el tema de la importancia cultural. Y el tercer punto es que nosotros nos beneficiamos de la ciencia
de manera pasiva o de manera activa, y nos conviene hacerlo de manera activa. Nos beneficiamos de manera pasiva, por ejemplo, yo hago el cuento de que el premio Nobel este año se conceptualizó en las calles del viejo San Juan. La persona que gana el premio Nobel este año, que acuérdense esta palabra, CRISPR. CRISPR va a revolucionar, es de una de esas palabras que todavía no conocemos, pero va a revolucionar lo que es la medicina. Y ese fue el premio Nobel de este año. Y la idea fue entre dos científicas, una de California y otra de Francia, dos mujeres científicas que ganaron el premio Nobel este año por ese descubrimiento. Y la idea surgió en una conferencia donde ellas están caminando en las calles del viejo San Juan, conversando, se conocen en el viejo San Juan y conceptualizan esta colaboración que dio parte, o sea, nosotros somos parte de la historia científica global que impacta a todos, lo veamos así o no. Pero si nos visualizamos activamente como parte de eso, wow, y si el gobierno toma un rol proactivo en ese proceso, pues vamos a poder beneficiarnos mucho más de que simplemente si estamos presentes de manera pasiva y no nos visualizamos. Daniel, ahora no me picaste la curiosidad porque no me dejes así, aunque sea brevemente, CRISPR. Entonces, ¿qué es eso? Porque suena como unas papitas, pero... Hay un documental fantástico en Netflix, porque se tomaría un programa completo explicarlo, pero hay un documental fantástico en Netflix que se llama Human Nature, que les recomiendo a los radioescuchas, donde explican no solamente lo que es, sino el impacto que va a tener la medicina, pero en una oración. Sí. CRISPR es un método para poder cambiar la genética de cualquier organismo y cualquier gen. Y eso nunca se había logrado antes. Tiene unas implicaciones bioéticas enormes y tiene unas implicaciones también médicas enormes. ¿Por qué médica y por qué bioética? Bioética porque si tú le cambias el genoma a un embrión humano, por ejemplo, tú puedes cambiarle las propiedades físicas. Y con nuestros prejuicios, pues tú te puedes imaginar el tipo de impacto que pudiese tener eso. ¿Por qué médicas? Porque hay muchas de las enfermedades que son incurables hoy día son enfermedades genéticas. Claro. Y esa enfermedad genética ahora por primera vez en la historia de la humanidad y se está haciendo ya para enfermedades terribles como esclerosis múltiple, MS y otras enfermedades así, donde se está corrigiendo esas mutaciones que han estado heredando familias por generaciones y no han podido hacer nada al respecto y muchos de esos miembros sufriendo de esas enfermedades, pues ahora se están corrigiendo por primera vez. Me parece tan fantástico y relevante señalar que hayan sido dos mujeres paseando por las calles del viejo San Juan que han ganado el premio Nobel por este descubrimiento que va a ser revolucionario en la ciencia del futuro. Y creo que eso resalta tu conclusión, Daniel, de que cuando tanto el país, Puerto Rico, deja de verse como científico, como las mujeres dejan de verse como científicas, entonces la voz y la perspectiva de toda esa humanidad deja de enriquecer a esa comunidad y a la humanidad, valga la redundancia, que yo pensaría que mientras más diverso la exploración científica y de todos los rincones del mundo, pues más avanzamos para el bien de todos y de todas, ¿verdad? Definitivamente, cuando tenemos barreras que sistemáticamente están excluyendo ciertos grupos, sean barreras dentro del sistema que han excluido a las mujeres sistemáticamente de la ciencia por generaciones, o sean barreras nuestras, que nosotros no nos visualizamos como puertorriqueños, no visualizamos la ciencia como parte de nuestro quehacer cultural, a pesar de que la historia es larguísima. Pudiesen tomar otro programa con el doctor Riau, que conoce esa historia, pero yo voy a mencionar brevemente que el doctor Ramón Emeterio Betance era un médico, el único puertorriqueño que tenga yo conocimiento que ha sido reconocido por el gobierno francés con el premio más grande que daban en ese momento para los científicos, que era la Legión de Honor. Ningún otro puertorriqueño se la han dado. A Betance se la dan por su estudio científico. Nosotros a Betance lo visualizamos como nosotros lo visualizamos simplemente en su rol dentro de la historia de Puerto Rico, que fue muy importante también. Pero el hecho de que nosotros no reconozcamos las grandes contribuciones de Betance a la medicina y a la ciencia dice más sobre nosotros que lo que dice sobre Betance. ¿Verdad que sí? O sea, sí, yo sé que en Mayagüez yo paso y veo un hospital, doctor Ramón Emeterio Betance, pero de alguna manera siempre es una postdata sobre la figura de Emeterio Betance. Yo creo que tenemos que entonces asumirnos como un pueblo que
que también ha producido científicos y científicas importantes y que podemos seguir produciéndolos hasta en mayor cantidad si hacemos nuestra parte, tanto el gobierno como nosotros como ciudadanos. Yo voy a hacer un mea culpa. Por ejemplo, yo siempre decía que yo era malísima en la matemática y lo repetí y se volvió una realidad. Cuando nace mi hija, yo empiezo a repetir, es que ella no es buena en la matemática. Ella no es buena en la matemática. Y le empiezo a dar tutorías de matemática. Pues mira, resulta que la niña cuando se graduó de escuela secundaria se ganó la medalla de cálculo. Yo diciendo que ella era malísima en la matemática. Por suerte me paré, me frené y dejé esa narrativa. Pero lo que quiero es traer esa mea culpa como un ejemplo de cómo a veces no nos concebimos como algo y se convierte como una profecía que autorrealizable, que sencillamente nos lo repetimos y acabamos excluyendo y dejando de tomar las acciones, tener las conversaciones y exponer a las experiencias que necesitamos para de verdad poder explorar ese potencial científico, matemático, lo que sea. ¿Cómo ustedes ven un país donde esa identidad se nutra? Como esto ya para concluir el programa, ¿cómo es en ese imaginario? Si nos pueden dar un viaje a un Puerto Rico donde la ciencia se siente como más parte de la cultura, ¿cómo se vería ese Puerto Rico? Bueno, déjame, tomando como pie la anécdota de las dos ganadoras del premio Nobel, y para evitar que se caiga en el romanticismo de que si uno camina por el viejo San Juan se le ocurren ideas de premio Nobel. Estas personas estaban dedicando su vida a eso y es una francesa y una que viene de Estados Unidos, que están en una convención en Puerto Rico. Eso es muy bueno para el turismo de Puerto Rico, pero que también hay que ver que se rompe esa barrera nacional, que hay una organización de científicos que está haciendo posible que la gente hable. Así que ellas hacen sus presentaciones en la convención, en el Congreso, ahí se conocen y entonces dicen, por supuesto estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Pero esas ideas que se conocen y se enamoran de las ideas mutuas y dicen, aquí podemos trabajar algo. Y luego evidentemente pues pasaron muchísimo trabajo para conseguir lo que querían. Pero hay que fomentar esa noción de unidad, de internacionalidad, de amplias miras. Y eso sería parte de ese futuro de Puerto Rico, ¿verdad? Pero también que desde el principio se esté hablando más de esa gente que hizo grandes cosas por la isla y no solo convertirlos en santos infalibles, sino estudiar sus errores. Porque todos cometemos errores, y no quiero decir sacarle los trapos sucios, cosas de esas, sino en esa trayectoria científica. Claro. Por ejemplo, alguien como Ashford, que descubrió la anemia que aquejaba el jíbaro, que todo el mundo decía que era no todo el mundo, pero vamos, la idea general era que era una degeneración racial por mezcla de raza y que era una manera por la moral o lo que fuera, y que de nuevo también tuvo un impacto grandísimo en la economía porque le devolvió la salud al trabajador, ¿verdad? Pero Ashford se creyó que con resolver esa anemia él había encontrado la causa de todas las anemias en Puerto Rico. Y después él mismo trabajando se dio cuenta que no, que había otras cosas que causaban otras anemias, y de eso podemos aprender, porque cuando un investigador descubre algo, de repente se enamora tanto de ese descubrimiento que dice, aquí sí que resolví el asunto. El acabose. No, va a haber cosas flojas, va a haber cosas que no están completamente explicadas, y eso tenemos que reconocerlo. Así que conocer ese tipo de aventura, porque no deja de ser una aventura, debe ser parte también de lo que sabemos de la historia de Puerto Rico. Muy bien. Daniel, ese Puerto Rico, además de lo que nos ha dicho el doctor Rigau, ¿qué más tú crees que es algo que debemos de estar pendiente a nutrir y a exigir también del Estado? Pues mira, cuando nosotros, para mí un aspecto importantísimo, y en Puerto Rico lo que tenemos que visualizar es que uno de los pocos lugares en el mundo donde no existe una
academia científica nacional puertorriqueña bien formada como existen en otros países o inclusive en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Conversaba yo con Benjamín Torres Gotay, que hizo un poco de investigación sobre esto, y me contaba que en su investigación él encontraba que de las jurisdicciones de Estados Unidos las únicas que no tenían una academia eran Alaska, Rhode Island, porque utiliza la de Massachusetts, y Puerto Rico. Hasta las Islas Vírgenes tienen academia, Haití tiene academia científica. ¿Cuál es la importancia de una academia científica? Pues es difícil explicarse en un país que no tiene una academia, porque es como tú ir a un país donde no existe el Internet y tratar de explicarle el Internet, y ellos te dicen, sí, pero cuando tú le explicas un email, ellos te dicen, sí, pero yo puedo mandar cartas, y cuando le explicas de los browsers y que encuentran en Wikipedia, ellos dicen, sí, pero yo tengo esta enciclopedia aquí de los años 80. Entonces es difícil tú explicarle a un ciego lo que son los colores. Pero esencialmente una academia científica lo que te permite es, en vez de nosotros reaccionar cada vez que pasa una pandemia, hacer una convocatoria de un task force médico que ad hoc tiene que bregar con la emergencia, o en vez de tener una situación donde ahora mismo con la condición científica puertorriqueña, en vez de estar reaccionando a lo que pasa, a los terremotos, a los huracanes, pues te permite planificar con anticipación esos problemas y responder de manera responsable. Y otro asunto importante para nosotros visualizarnos como puertorriqueños, que somos un archipiélago con una extensión geográfica no muy amplia. O sea que para nosotros desarrollar nuestra economía no podemos estar contando con grandes campos de agricultura, etcétera. Tenemos que visualizar que la economía tiene que salir del intelecto del puertorriqueño, y la ciencia. En Silicon Valley no se cultiva silicón, no se extrae silicón del piso. Lo que se extraen son ideas. Entonces tenemos que visualizar que esa es la nueva economía. Muy bien. Les doy las gracias, como siempre se nos quedan montones de temas en el tintero, pero espero que contar con ustedes para otros programas y seguir hilando fino con este tema de la ciencia en Puerto Rico. De verdad que ya ahora me da mucha esperanza que el doctor Daniel Colón Ramos es codirector de la coalición científica que va a empezar con el nuevo gobierno. Me da mucha esperanza que usted esté ahí, que tú estés ahí, Daniel, y pues espero que los puertorriqueños y puertorriqueñas empecemos a tener más conversaciones sobre la ciencia, que nos interese la ciencia tanto como la pelota, la música, las reinas de belleza, porque somos todos científicos. Ahí hay un ruido, pero bueno, les doy las gracias a ambos por su presencia aquí, y espero pues que este año sea uno donde la ciencia y la salud de nuestro pueblo crezca. Gracias, doctor José Rigau. Gracias, doctor Daniel Colón Ramos. Y feliz año a los dos y a su familia. Muchas gracias a ti. Y feliz año a ustedes, todos. feliz año también y felices Reyes. Me despido con esta canción de Pi 3,14, porque todo es ciencia y todo es Pi.